Panamá, hoy es martes 5 de mayo, un día en el que los bomberos de Panamá, el benemérito Cuerpo de Bomberos, celebra una de sus fechas más importantes, aquella donde 6 panameños dieron la vida para sofocar ese incendio de la Santa Bárbara de nuestra ciudad, que era el Polvorín, allí en la actual Avenida Nacional. Un día en el que el folclor nuestro pues tiene que lamentar una pérdida. Pues Simón Sánchez, ñato Monga, falleció ayer en el hospital Nelson Collado de la ciudad de Chitré. Hoy, pues, ¿qué es la moratoria y de qué va exactamente? Vamos a tener, entre otros, a la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimé Seimat, explicándonos de qué va y cómo uno debe acercarse a su banco a negociar esta posposición de tus pagos para dentro de 8 meses. Vamos también a hoy, pues, Estados Unidos rozando los 70.000 fallecidos, hasta 75, pues, fallecidos de conseguir esa macabra cifra de 70.000 en un momento en el que, pues, en nuestra ciudad, la ministra ayer en su conferencia de prensa abrió la puerta para que el sábado vuelva a ser Día de Hombres. Además, está por seguir estudiándose cómo va a ser la deslocación de esta pandemia y cómo va a ser la reapertura de ciertos negocios. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. El golpe suave, que es titular casi en todos los periódicos. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Ahora le vuelvo a hablar un poco sobre el golpe suave. La gente es como una contradicción, un golpe suave. Sí. Bueno, eso es una teoría política, no sé. Sí, no, estamos hablando de... Y lo venimos hablando de hace varias semanas. Pero yo quisiera hablarle, antes que nada, expresar mi pesar por la muerte de ñato Monga. Un hombre que tenía un conjunto muy singular, ¿no? Y tú podías ir a un baile donde tocaba él y tú podías pedirle cualquier pieza. Sí, ese era un traganique la ambulancia. Sí. Tú podías pedir de Recuerdito de la Laguna a Pueblo Nuevo y el hombre te la tocaba. Esos hombres, tú sabes que yo no sé el nombre de él completo. Simón Sánchez. Señor. Simón Sánchez, mire usted. Bueno, pie del folclore. Un gran exponente del mismo. Pero allá ñato Monga estará. Yo espero que toquen todas sus canciones cuando el entierro. Con la minifarda. Un recuerdo especial a ñato Monga. Oiga, Fernando, esto del coronavirus, más allá de la repetición diaria de los muertos que ya llegan, los positivos en el mundo, a 3.660.000, probablemente se va a superar con facilidad los 4 millones. Y el foco de esto ahora está centrado en los Estados Unidos y en Brasil. Uh-huh. Y puede explotar en México. O sea, que está centrada ahora, pasó de China al continente europeo, a los Estados Unidos, ha tenido impacto en África, muy limitado, la información también es muy limitada, ha tenido impacto en el Mediano Oriente, particularmente en Irán, que ha tenido informes mucho más completos, hay afectaciones en Siria, pero que no lo sabemos, porque son países en guerra en realidad, ¿no? Ha tenido afectación en el Mediano Oriente, pero Europa fue por un periodo prolongado de la semana esta, pues, sí. El focus el punto central de esta epidemia. Y ese foco, José, se mudó de Italia a España y a Francia y ahora está en Inglaterra. Inglaterra ya es el país con más muertos de la Unión Europea, 28.000 fallecidos en el Reino Unido y lástima que el señor Boris Johnson tuvo que sufrir en carne propia esto para darse cuenta la gravedad y el grado de contagio que provocaba este resfriado que trataron muchos de minimizar y desgraciadamente se dieron cuenta demasiado tarde. Inglaterra, pues hoy tiene 190.584 casos, tiene 28.734 fallecidos y una tasa de letalidad, atención, la más alta del mundo, 15.08. Y recuerdo que ellos reportaron 4.000 muertos que no tenían contabilizado. No habían contabilizado. Porque los que tenían ellos eran los que habían muerto en hospitales. Estos son los que murieron en casas.
asilos de ancianos, etcétera, por allí. ¿No? Mire este número. Pero bueno, más allá de esas cosas que le estoy contando y de los efectos que ello ha tenido en nuestro país, nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos hacia dónde va el mundo, en qué situación geopolítica nos deja el mundo de la pandemia y cómo lo vamos a enfrentar. Y sobre ello hay muchas especulaciones y hay todo tipo de análisis. En estos momentos las principales escuelas económicas del mundo y los dirigentes que tienen las luces largas están mirando hacia cómo vamos a reacomodarnos en el mundo moderno. Les quiero hablar sobre eso, pero antes les voy a dar la cifra de Panamá. En Panamá se nos informó ayer que teníamos 7.387 casos positivos, de los cuales 190 son casos nuevos. ¿No? Recuerde que aquí hemos pasado de 360, ¿no? A 107. 390 a 107, ahora 190. A 190. Entonces, ahora usted lo va a ver en la curva esto, que debe tener alguna explicación epidemiológica que nosotros no la conocemos, pero le vamos a dar algunas opciones para que usted piense. Antes, José, atención porque hay una noticia de última hora. Hoy hubo un derrumbe en Villa María, que es una área por el área de Panamá Norte. Extraoficialmente se habla de 2 personas enterradas. Ay, lamentable. Aislados en casa hay 2.504 que representan el 33,9%, aislados en hoteles 1.070 que representan el 14,5%, hospitalizados en la sala tenemos 288 que representan el 3,9%, en cuidados intensivos el 93 personas que representan el 1,3%. Recuerda que en un momento estuvimos en 4. Sí. Bueno, estamos en 1,3%, tenemos más casos, tenemos más casos como consecuencia el denominador, como explicaba el doctor de la Rosa, al subir la relación baja. Fallecidos tenemos 203 para una tasa de letalidad de 2.75, que se encuentra entre las más bajas reportadas en este momento. Recuerde que entre más lectura usted hace, entre más pruebas usted hace, la tasa va bajando a ocupar lo que tiene como proyección, entre 0 y 1%, entre 0.1 y 1%, que es los cálculos, pero el mundo se encuentra, en términos generales, hoy, con los reportados, se encuentra casi en el 6,7%. Los Estados Unidos están en 6,7%. Nosotros estamos en 2,75% en tasa de letalidad, baja para respecto a la información del mundo, baja para la información del mundo. El total de pruebas realizadas es de 35.556, de las cuales nos dice a nosotros que 8.310 pruebas tenemos por millón de habitantes y tenemos un porcentaje de la población a la que se realizó la prueba de 0.81%. Usted compare esto con el resto del mundo, usted incluso hasta compárelo con Brasil y usted verá que nosotros estamos haciendo más pruebas que Brasil. De eso sacamos, tenemos las gráficas por ahí, Fernando, si nos puedes ayudar con eso. Así es, vamos con... Nosotros le presentamos 2 tipos de gráficas. Uno, la gráfica que tiene la tendencia que muestra los incrementos completos, o sea, solo los incrementos. Y la otra gráfica que nosotros le presentamos en un análisis polinómico es la gráfica que muestra todos los casos que se han registrado desde que comenzó la pandemia. Y ahora lo tenemos del 4 de mayo, la polinómica hasta el 4 de mayo, la polinómica y tendencia lineal. ¿Qué nos está demostrando? Fíjese esa lámina que es la lámina que da la tendencia de los incrementos. O sea, la diferencia entre el día A con respecto al día B. Eso es lo que usted ve. El punto ese es la diferencia, los puntos de diferencia. Usted se da en cuenta lo siguiente. En los últimos 4 días, usted se da cuenta que hemos tenido saltos el sábado, caímos el domingo y subimos el lunes. ¿Qué está pasando en esta área? ¿Por qué estos incrementos? Esa es la preocupación de la gente. Como nosotros estamos haciendo pruebas de aquel que dice que tiene los síntomas,
uno puede asumir con bastante probabilidad que esa persona está viniendo de las áreas donde están los clústeres, o sea, donde hay más infectación. Más infectados. Y entonces estas son las informaciones epidemiológicas que debemos darle a la gente. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestro esfuerzo. Si es que eso es así. Pero no tenemos una explicación de estas alzas y subidas. Miren, la lámina se ve claramente. Este es el incremento. Cuando usted tiene estos incrementos, Esos picos. estos picos, usted le está diciendo que algo está ocurriendo. Yo no pongo en duda la lectura. Yo acepto el hecho como está y lo tomo. Pero alguna explicación tiene que haber, porque estos son los más agudos, los picos más agudos que hemos tenido en las alzas y las caídas y las alzas. Pero cuando uno hace entonces la curva polinómica de proyección, usted se da cuenta en la siguiente lámina, manteniendo esos picos, ahora sí, pero con las medidas, la siguiente lámina. En la siguiente lámina, si me las pone ahí, la siguiente lámina lo que va a expresar son los casos reales, los incrementos reales, positivos. Ahí está. Lo que usted ve en esto ya no son incrementos, esto es los casos reales todos los días. Hay una tendencia lineal que tiene un R al cuadrado, un coeficiente de confiabilidad de que la tendencia va a subir de 0.602. Recuerde que en esta nosotros estuvimos hace un par de semanas en 0.99. Que no solamente eso, sino que también ella está guardando el R cuadrado. Lo que está indicando también es la relación que hay del número de afectados con las condiciones que hay en este momento. ¿Qué significa eso? Mayor confinamiento, menos movilidad. Obviamente está una relación haciendo de que va a haber menos casos. Entonces, cuando miramos la tendencia, que es la línea punteada azul, que sabiendo que a pesar de estos alzas, estos picos que se dieron en los últimos 3 días, nuestra tendencia es hacia el aplanamiento, hacia el control. Lo que nos indica a nosotros que la reproducción del virus está muy cerca del 1. Es decir, podría estar llegando al umbral del 1 y lo que necesitamos es ponerlo por debajo de ese umbral. Creo que hasta este momento la tendencia polinómica, que es una medida estadística, nos dice a nosotros con un nivel de confianza estadística, tomando los datos epidemiológicos reales y haciendo una proyección de los mismos, que estamos frente a la posibilidad de aplanar la curva y en el proceso de descender de esa curva. Yo creo que para efectos de la información de nuestro país, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública debiera dar más información epidemiológica, análisis epidemiológico, no información de números, porque ninguno de nosotros es experto en eso. Nosotros hacemos un esfuerzo, los que conocemos estadística, hacemos los análisis estadísticos, pero el país necesita explicación epidemiológica, necesita saber por qué estos saltos, porque le explico a la opinión pública. El ciudadano común y corriente piensa, esto está muy alto y ahora caímos, estamos mal, o subimos, estamos mal, o la lectura está mal hecha, en fin. Eso no es así. Yo tomo los datos como son y sé que hay un equipo científico de nosotros trabajando en esto, pero la explicación ahorra a la gente la especulación. Esa es la palabra. Entonces, cuando usted explica científicamente los hechos, nosotros los comprendemos. Digo, además de que la explicación lo único que hace es sacar de circulación y sacar a los charlatanes, el debate a los charlatanes, que claro. El gran parte del problema que nosotros hemos tenido con esta crisis es que uno tiene gente que no ha estudiado un semestre de finanzas hablando de la moratoria, gente que no sabe y no ha dado una clase de química en su vida hablando y de biología hablando de esto, gente que lo único que ha ido a los hospitales es a que le cosan la cabeza hablando como si fueran eruditos médicos. Es decir, dejemos que los especialistas sean los que hablen y no los charlatanes, que ya hemos estado viviendo entre charlatanes demasiado tiempo para ahora permitir en algo tan serio que sean los que tomen la batuta de una situación donde todos estamos asustados, con una incertidumbre grande, angustiados, y para que vengan estos cantamañanas a decirnos cosas que ni ellos mismos pueden sostener. Claro. Y fíjese que en los grandes canales del mundo
Quienes están hablando, ¿quiénes son? Los médicos graduados de Oxford, de Cambridge, de MIT, de los grandes hospitales de Boston. Sí, los infectólogos, los principalmente. Los infectólogos reales, los que saben de epidemiología, doctoras, doctores, gente estadísticos que están haciendo las explicaciones técnicas. Entonces tenemos que darle paso. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y usted por qué hace esas láminas? Bueno, es que yo quiero que usted sepa que tengo una sólida formación científica. Sí. Y yo he publicado muchos artículos científicos en la revista de horticultura de los Estados Unidos, y una de mis especialidades es la investigación científica. Es por eso que yo les presento esto. Y por eso le digo al Ministerio de Salud que haga la explicación epidemiológica, no de los números en abstracto, para que la gente no. Nosotros necesitamos comprender de ustedes, que son los expertos, cuál es la interpretación correcta desde el punto de vista epidemiológico que indican esas fluctuaciones que son entendibles. Yo tomo los números como están. Yo uso la misma información que tienen ustedes, solo que se las pongo en las perspectivas para que usted haga sus propios análisis. Bien, pero fíjese, unos minutos para hablar de la perspectiva del mundo. El mundo este virus ha sacado lo bueno y lo malo de los dirigentes. Y lo que nos ha demostrado este virus, que la teoría del presidente de los Estados Unidos, que llegó al poder bajo la consigna de América primero, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y que había que hacerlo diferente. Esta teoría, que dio como resultado también la aparición de un Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que se considera un seguidor de Trump. Bueno, ayer hace una manifestación el domingo y lleva la bandera de Brasil y la de Estados Unidos dentro de la manifestación. Y en Italia surgen los movimientos que están surgiendo, y ha habido un resurgimiento del nacionalismo. Y si usted estudia la evolución del mundo desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Sí? El presidente que sucedió al presidente de Estados Unidos, el presidente Warren Harding, ganó las elecciones sobre un eslogan. ¿Cuál es? Volver a la normalidad. Ese fue su eslogan. Warren Harding, que tenía una mafia de Ohio que pasaban era chupando y jugando cartas. Y él ganó las elecciones sobre esa teoría simple. Pero los Estados Unidos vino a consolidar su poder hegemónico y la comunidad internacional en la Segunda Guerra Mundial. Otro trauma grande del mundo. En donde el mundo tiene una potencia, que es los Estados Unidos, que sale como el poder hegemónico de esa guerra, con grandes aliados en Europa y en Asia, y controlando ambos océanos. Uh-huh. Entre ellos, uno de sus factores de poder era el Canal de Panamá, sí, que unía el Océano Pacífico y el Atlántico. Yo creo que ustedes entiendan bien por qué nosotros somos parte de esta situación. Geopolítica. Y los Estados Unidos tienen un poder casi hegemónico. ¿Cuándo se rompe ese poder hegemónico de los Estados Unidos? Con la Revolución China. Porque China era parte del mundo. China estaba intervenida por Japón, por Francia, por los Estados Unidos. Todas las potencias del mundo estaban metidas ahí. En la Revolución de Mao Zedong, una parte del pastel, pero era una China campesina. Sí, una China realmente, cuyo peso en el comercio mundial no era significativo, pero no era tan significativo. Exacto. Y entonces comienza a partirse eso. Y la segunda expresión de eso se da con la asunción al poder en Indonesia de Suharto, una revolución de centro-izquierda. Bueno, toda la generación de Bandung, la que se reunió en abril del 54. Y fue derrotada brutalmente. Más de 200.000 personas fueron asesinadas brutalmente. El año que vimos en peligro. Sí. Se llama el libro que trata sobre el... Y eso pasa también a la península de Indochina, que va a perder los Estados Unidos completa. Total. Y en la península de Corea queda dividida en dos. Entonces, los Estados Unidos, ese gran poder hegemónico comienza a romperse. Y ahora, en este momento, con la llegada del presidente de los Estados Unidos y al aislarse de los Estados Unidos de aliados estratégicos, que era Europa, por ejemplo. Europa era el gran estabilizador. Recuerde que la teoría geopolítica se basa en quién controla los mares y quién controla Europa Central. Y al retirarse la influencia norteamericana hegemónica en Europa, con las contradicciones que el presidente de los Estados Unidos actual ha llevado con la Europa,
la Europa norteamericana, la Europa de la empresa libre, la Europa del neoliberalismo. Sí, la Europa del Plan Marshall. La Europa que ellos ayudaron a hacer en los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos han perdido ese poder escénico y otras figuras han surgido en el escenario. ¿Quiénes? Primero Merkel, Francia con Macron. La señora, hablan de ella, pero Theresa May era parte de esa estructura. Después lo vino a reemplazar Johnson, que es un hombre de peso en Europa, pero ya Inglaterra no tiene el poder que tenía antes y duramente golpeada ahora. Y su salida de Europa, la isla de ser uno de los grandes actores en ese centro de poder, la Europa central está prácticamente controlada por Putin, que es el actor. Más que nada sigue siendo Alemania la gran. Pero sí, exactamente. El gran potencial de todos los. El gran potencial en Europa sigue siendo Alemania. Mira que nuevamente, al punto, que no es casual que sea Polonia una economía emergente. ¿Por qué? Porque nuevamente las potencias, Alemania, Francia e Inglaterra, trataron de crear un valladar entre Rusia y el resto de Europa. Y qué mejor que usar Polonia, es decir, alguien que odia profundamente a los rusos como una potencia importante económica. Pero en el marco de eso, ¿qué pasa en Asia entonces? Por más de 40 años, la China popular deja de participar en procesos de guerra y logra entonces el desarrollo tecnológico en la que se encuentra ahora mismo para convertirse en una de las potencias comerciales más importantes del mundo. Junto con los Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia comercial y la primera potencia mundial en términos de fortaleza armada, China popular sale al escenario, un Japón que ha quedado en la penumbra, pero sigue siendo una potencia. Opacado por China. Y los países. Y en una crisis económica permanente. Como la India, Malasia, Indonesia, Singapur, van a jugar un papel importante en el mundo que viene. Entonces, ¿por qué yo le quiero plantear todo esto? Porque al comprender ese mundo, entendemos el mundo de nosotros. Este es el momento en que Panamá debe ir pensando en este nuevo planteamiento. ¿Qué cosas debemos nosotros ajustar de esto? Y por eso cuando yo ayer le hablaba del golpe suave, era que sectores con la visión puesta en sus bolsillos se olvidaron de la visión puesta en la concepción geopolítica de nuestro país. Nuestro país tiene abierta ahora el mundo frente a él, porque nosotros somos una potencia marítima con importancia geopolítica independientemente de nuestra pequeñez geográfica geopolítica. El 5% del comercio pasa por aquí, el 11% del comercio entre los Estados Unidos, China y China y los Estados Unidos pasa por aquí. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Y ayer ocurrió un evento importante en la Presidencia de la República, eso lo vamos a hablar cuando cambiemos de estudio. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Más que los hechos por sí, que usted lo conoce, ¿qué es lo que está en el juego de todo esto? ¿Qué hizo despertar al PRD para darse cuenta del peligro donde estaban? ¿Cómo el presidente Cortizo asume la iniciativa política? Y cómo las otras fuerzas políticas partidarias entienden y hacen una lectura correcta de lo que está pasando en este país y cómo se aíslan los golpistas suaves. A la vuelta, todo eso. Así es.